La respiración salía de sus labios como humo delgado, cada vez más débil, mientras la nieve seguía cayendo sobre su cuerpo inmóvil, cubriéndola como un sudario blanco que la reclamaba para siempre. Nadie debería morir así, sola, congelándose en medio de la nada, abrazando algo que parecía más importante que su propia vida. Pero en ese desierto helado del norte apache, en esas tierras donde el viento aullaba como lobo hambriento y las montañas custodiaban secretos antiguos, la muerte no pedía permiso ni explicaciones, simplemente llegaba cuando le placía. Antes de continuar con esta historia que te atrapará hasta el último segundo, me gustaría saber desde qué país nos acompañas hoy. Déjamelo en los comentarios, comparte de dónde eres. Y si esta historia ya te atrapó desde estas primeras líneas, regálame un like y suscríbete para más relatos como este que te harán sentir cada emoción. El guerrero apache había cabalgado todo el día buscando leña seca antes de que la tormenta cubriera todo el territorio con su manto implacable. Llevaba 3 inviernos largos viviendo completamente solo en ese cañón olvidado por los hombres y hasta por los dioses, lejos de su tribu, lejos de los recuerdos que lo habían roto por dentro como rama seca. Su nombre era Naiche, que significaba el travieso en la lengua de sus ancestros, aunque ya casi nadie lo pronunciaba, porque ya casi nadie quedaba que lo recordara. Para el mundo que se extendía más allá de esas rocas rojas y esos pinos torcidos, era solo una sombra más que se movía entre las piedras, un fantasma voluntario. El viento soplaba con furia creciente cuando vio algo extraño junto a un grupo de pinos retorcidos que crecían desafiantes contra la ladera norte. Al principio pensó que era un ciervo herido, tal vez alcanzado por lobos y abandonado a su suerte. Pero cuando se acercó guiando a su caballo con cuidado entre las rocas cubiertas de hielo, el animal resopló nervioso y se detuvo, negándose a avanzar más. No era un animal lo que yacía entre la nieve. Era una mujer. Estaba tirada de costado, casi enterrada bajo la nieve fresca que seguía cayendo sin piedad, como si el cielo mismo quisiera borrar su existencia. Vestía ropas desgarradas, demasiado delgadas para ese frío que cortaba hasta los huesos, una falda de tela rasgada y una blusa que alguna vez fue blanca, pero ahora era gris de tierra y roja de sangre seca. Tenía el cabello negro largo pegado al rostro por el hielo, los labios azules como los de los muertos, las manos aferradas con fuerza desesperada a una manta gruesa que envolvía algo contra su pecho. Naiche desmontó despacio, con esa economía de movimientos que caracteriza a quien ha vivido demasiado tiempo solo. Sus botas de cuero crujieron sobre la nieve compacta. Se arrodilló junto a ella, sintiendo cómo el frío del suelo atravesaba sus pantalones de piel de venado. La mujer no se movió, no dio señales de vida. Tenía los ojos cerrados, las pestañas cubiertas de escarcha blanca que brillaba con la última luz del día. Su piel era pálida, casi translúcida, como si la vida ya hubiera comenzado a abandonarla. Pero cuando Naiche acercó la mano enguantada a su cuello, buscando el pulso en la arteria, sintió algo, débil como el aleteo de un pájaro herido, lento como el goteo del hielo derritiéndose. Pero ahí estaba, aferrándose a la vida con una terquedad que él reconoció inmediatamente. Entonces escuchó otro sonido que heló su sangre más que todo el invierno junto. Un llanto pequeño, amortiguado por las telas, que venía de dentro de la manta que la mujer sostenía contra su pecho como último acto de voluntad. Naiche apartó la tela con cuidado, con manos que habían matado y curado, que habían construido y destruido, pero que ahora temblaban ligeramente ante lo que podrían encontrar. Bajo ella, protegido apenas por el calor agonizante de su madre, que se negaba a rendirse incluso inconsciente, había un bebé. No tendría más de 3 o 4 meses de vida. Lloraba sin fuerzas, con los puñitos cerrados del tamaño de nueces, temblando bajo las mantas insuficientes. Sus mejillas estaban rojas por el frío extremo. Sus labios también comenzaban a ponerse azules. El apache miró alrededor con ojos entrenados para leer la tierra como otros leen libros. No había huellas frescas más que las de la mujer, que venían desde el este siguiendo un camino errático, tambaleante, zigzagueante, como si hubiera caminado perdida durante días sin rumbo fijo, dejándose guiar solo por el instinto de alejarse de algo terrible. Las huellas se hacían más profundas y torpes conforme se acercaban a este punto, señal de que sus fuerzas se habían agotado paso a paso.
No había campamento cercano que Naiche conociera. No había aldea ni cabaña en kilómetros a la redonda. Solo nieve interminable, viento que cortaba como cuchillos y un silencio que pesaba como losa de piedra. Naiche sabía, con esa certeza que da la experiencia y la tierra, que si los dejaba ahí morirían antes de que la luna alcanzara su punto más alto. El bebé primero, en cuestión de 1 o 2 horas. La madre poco después, cuando su cuerpo dejara finalmente de luchar contra lo imposible. También sabía que involucrarse significaba romper el aislamiento que había elegido como castigo y refugio después de perder todo lo que amaba. Significaba volver a sentir, volver a preocuparse, volver a arriesgar el corazón que había encerrado en hielo más duro que el que cubría estas montañas. Pero cuando miró de nuevo al bebé que lloraba con esa desesperación particular de quien tiene hambre y frío y miedo, algo viejo y dormido, se movió dentro de su pecho como animal que despierta de hibernación. Levantó a la mujer en brazos con un movimiento fluido que hablaba de fuerza contenida. Era liviana, demasiado liviana, como si llevara días sin comer nada sólido. Podía sentir sus huesos bajo la piel, los moretones que cubrían sus brazos visibles, incluso bajo la poca luz que quedaba. El bebé quedó atrapado entre ambos, todavía envuelto en la manta que olía a leche agria y miedo. Naiche lo acomodó con una mano mientras sostenía a la madre con la otra, recordando vagamente cómo se hacía esto, cómo había cargado a su propio hijo hacía una eternidad que dolía como herida siempre fresca. Luego silbó a su caballo con ese sonido particular que solo su montura conocía, y el animal se acercó dócil a pesar de su nerviosismo anterior. No fue fácil montarse con ambos en brazos, con el viento empujándolo y la nieve cayendo cada vez más espesa, pero Naiche había cargado venados completos, había llevado guerreros heridos a través de territorio enemigo, había hecho cosas más difíciles cuando la situación lo exigía. Acomodó a la mujer frente a él en la montura, sosteniéndola con un brazo alrededor de su cintura mientras guiaba al caballo con el otro, sintiendo el peso muerto de su cuerpo contra el suyo. El bebé dejó de llorar de repente, tal vez por el calor que emanaba del cuerpo del apache, tal vez porque sus pequeñas fuerzas finalmente se habían agotado por completo, y ese silencio súbito asustó a Naiche más que los llantos. El refugio de Naiche estaba excavado en la ladera de una colina rocosa, oculto por arbustos de salvia y grandes piedras que él mismo había colocado estratégicamente para que pareciera solo otra formación natural del terreno. Había aprendido hacía mucho que la mejor defensa era la invisibilidad, ser un secreto que la tierra guardaba. Adentro había un fuego que todavía ardía porque él lo había alimentado bien antes de salir, pieles gruesas de venado y oso extendidas en el suelo de tierra apisonada, y provisiones justas para sobrevivir el invierno sin lujos, pero sin hambre. No era mucho comparado con lo que había tenido cuando vivía con su familia, con su tribu, pero era cálido y seco y silencioso, que era todo lo que había querido durante estos 3 años. Depositó a la mujer cerca del fuego con cuidado, tratando de no golpearla contra las piedras del suelo, y desenvolvió al bebé de inmediato para verificar que seguía respirando. El niño tenía la piel fría al tacto, pero su pecho subía y bajaba con ritmo irregular. Naiche lo envolvió en una piel seca y limpia de conejo, que era suave como nube. Luego lo acercó más al fuego, pero no demasiado, conociendo el peligro de calentar demasiado rápido a alguien casi congelado. Después, volvió su atención a la madre, a esta mujer que había caminado hacia la muerte llevando a su hijo. Le quitó las ropas mojadas con cuidado, sin mirar más de lo necesario, respetando su dignidad incluso en la inconsciencia. Fue entonces cuando vio la extensión completa del daño. Tenía moretones en los brazos que formaban patrones claros de dedos, de manos que habían apretado con fuerza brutal, moretones en las costillas que hablaban de golpes, de patadas quizás, marcas en el cuello que parecían de estrangulamiento. Algunos moretones eran viejos, amarillos y verdes, otros más nuevos, púrpuras y negros. Naiche conocía esas marcas porque las había visto antes en mujeres capturadas por enemigos, en esclavas de hombres crueles. Eran las huellas de la violencia sistemática, del abuso que se repite una y otra vez hasta que se vuelve rutina. Calentó agua en una olla de barro sobre el fuego, esperando con esa paciencia infinita que había aprendido de la caza, y mojó un trapo limpio. Limpió la nieve y la tierra de su rostro con toques suaves,
de sus manos agrietadas y sangrantes, de sus pies descalzos que estaban en carne viva. Ella no despertó durante todo el proceso, pero su respiración se hizo un poco más profunda, un poco menos laboriosa, como si su cuerpo reconociera que finalmente estaba a salvo, al menos por ahora. La cubrió con pieles gruesas, con todas las que tenía, construyendo un capullo de calor alrededor de su cuerpo frágil. El bebé comenzó a llorar de nuevo, esta vez con más fuerza, con ese llanto desesperado que señala hambre y necesidad. Naiche no sabía absolutamente nada de bebés, más allá de lo que había aprendido en los breves meses que tuvo a su propio hijo. Lo último que había sostenido en brazos así había sido su pequeño Nahilzai. Hacía 4 inviernos largos, antes de que la fiebre se lo llevara junto con su esposa Dezba, en la misma noche maldita que había partido su vida en 2 mitades irreconciliables. Tragó el nudo que se formó en la garganta, ese nudo familiar que conocía bien, y levantó al niño. Lo meció torpemente, sin gracia, como recordaba vagamente haber visto hacer a Dezba. El bebé se calmó un poco, pero seguía inquieto, buscando algo con la boca abierta. Hambre. Por supuesto. El niño tenía hambre. Naiche buscó entre sus provisiones cuidadosamente almacenadas. Tenía carne seca de venado y conejo, maíz que había comerciado con viajeros, raíces y bayas que había recolectado en otoño. Nada que un bebé tan pequeño pudiera comer, nada que sirviera para esa boca diminuta. Miró a la madre inconsciente. Tendría que despertar. Tenía que encontrar la manera de hacerla despertar porque su hijo la necesitaba y el tiempo corría en contra de ambos. Le habló en voz baja, primero en apache usando las palabras suaves que se usan para no asustar, luego en el inglés quebrado que había aprendido de comerciantes y soldados. Le tocó el hombro con suavidad, sintiendo los huesos frágiles bajo su mano. Nada. No hubo respuesta, ni siquiera un parpadeo. Le puso un trapo húmedo en la frente, esperando que el agua fresca la trajera de vuelta. La mujer gimió débilmente, un sonido de dolor que venía de muy lejos, pero no abrió los ojos. Estaba demasiado agotada, demasiado cerca del límite de lo que un cuerpo humano puede soportar. El bebé lloraba más fuerte ahora, con ese sonido que perfora el alma. Naiche sintió una urgencia creciente, un pánico pequeño que no había sentido en años. Calentó más agua, mojó sus dedos y los acercó a los labios del niño. El bebé los chupó desesperado, buscando leche que no había ahí. No era suficiente, pero era algo. Era mejor que nada. Naiche repitió el proceso una y otra vez, dándole pequeñas gotas de agua tibia, hablándole en voz baja en apache, en esa lengua antigua que hablaba de tierra y cielo y permanencia. Pasó la noche entera así, sin dormir ni un momento, junto al fuego que alimentaba cada hora, manteniendo calientes a ambos, madre e hijo, dándole agua al bebé con paciencia infinita, vigilando la respiración de la madre que subía y bajaba como marea lenta. Afuera, la tormenta rugía con furia de bestia, sacudiendo los arbustos y aullando entre las rocas. Adentro, el silencio solo se rompía por el crepitar constante de las llamas y el llanto intermitente del niño, que se hacía cada vez más débil conforme pasaban las horas oscuras. Cuando el cielo comenzó a aclararse con esa luz grisácea que precede al amanecer, cuando Naiche sentía el peso del cansancio en los huesos, la mujer finalmente se movió. Primero fue solo un temblor en los dedos de su mano derecha, casi imperceptible. Luego un gemido ronco que salió de su garganta seca. Sus párpados temblaron. Naiche se inclinó sobre ella, acercándose pero manteniendo distancia respetuosa. Se despertó como despiertan los que han conocido el peligro demasiado de cerca, con un sobresalto violento. Sus ojos se abrieron enormes, oscuros como pozos profundos, llenos de un terror tan puro que Naiche casi retrocedió. Se incorporó bruscamente a pesar del dolor evidente que le causaba cada movimiento, buscando algo con la mirada enloquecida, y gritó una sola palabra con voz rota por el frío y el miedo, y días de no usarla. Su voz resonó en el refugio pequeño. Naiche levantó al niño que estaba envuelto en pieles junto al fuego, acercándose lentamente para no asustarla más. La mujer extendió los brazos con manos temblorosas, y cuando Naiche puso al bebé en ellos, ella lo apretó contra su pecho con una fuerza que hablaba de alivio y amor y desesperación mezclados. Lloró sin sonido, solo lágrimas que corrían por sus mejillas sucias, besándole la frente al niño.
la cabeza, las manos pequeñas, verificando que estuviera completo, que estuviera vivo, que todavía fuera suyo. El bebé gimió y buscó su pecho instintivamente, con esa sabiduría que tienen los recién nacidos. La mujer miró a Naiche con desconfianza animal, con esos ojos que han aprendido a no confiar en nadie, y luego miró alrededor del refugio, estudiando cada detalle, cada sombra, buscando amenazas. Se cubrió más con la manta que Naiche había puesto sobre ella, protegiendo al bebé de la vista de este extraño, que era apache y hombre, y por tanto, potencialmente peligroso en su mente traumatizada. Naiche retrocedió varios pasos, dándole espacio, y se sentó del otro lado del fuego con las manos visibles sobre las rodillas, en postura abierta y no amenazante. Había aprendido hacía mucho cómo tratar con criaturas asustadas. La voz salió áspera de su garganta, casi irreconocible. Naiche señaló alrededor con un gesto simple. La mujer tragó saliva con dificultad visible. Naiche asintió una vez. Ella cerró los ojos como si estuviera calculando algo crucial, como si estuviera tratando de recordar cuánto tiempo había pasado, cuánta distancia había recorrido, cuánto peligro la seguía. Sus manos temblaban mientras sostenía al bebé. Luego miró hacia la entrada del refugio, hacia esa luz grisácea del amanecer que se filtraba entre las piedras, y el pánico volvió a sus ojos. Su voz subió de tono, quebrándose. Intentó levantarse, pero cuando sus piernas trataron de sostenerla, fallaron completamente como ramas podridas. Cayó de rodillas sobre las pieles, todavía abrazando al bebé con fuerza protectora, y un gemido de dolor escapó de sus labios. Naiche no se movió de su lugar, manteniéndose quieto como piedra. La declaración fue simple, sin adornos, pero verdadera. La mujer negó con la cabeza violentamente, con el cabello negro azotando su rostro. Su voz era apenas un susurro ahora, cargado de un miedo tan profundo que era casi palpable. Naiche esperó, dándole tiempo, dándole espacio para decidir si quería decir más o no. La mujer apretó los dientes, luchando contra las lágrimas que amenazaban con volver. Finalmente susurró. Las palabras se quedaron flotando en el aire del refugio, pesadas como piedras. Naiche asintió lentamente, comprendiendo más de lo que se había dicho. No preguntó quién, no preguntó por qué. Solo asintió. La mujer amamantó a su bebé en silencio, volteada ligeramente para mantener privacidad, con la mirada perdida en las llamas danzantes del fuego. Naiche avivó las brasas, añadió más leña, preparó agua caliente. Cuando el niño terminó de comer, ella lo meció suavemente hasta que se durmió, y solo entonces pareció permitirse relajarse un poco, aunque la tensión nunca abandonó completamente sus hombros. Habló sin mirar a Naiche, con voz apenas audible. Naiche pronunció su nombre con el acento característico de su lengua. Ella giró la cabeza ligeramente, sorprendida. Él asintió una vez. Sara observó el refugio con más detenimiento ahora. Las pieles cuidadosamente dispuestas, las armas limpias y ordenadas colgadas en la pared de roca, las pocas pertenencias organizadas con precisión militar. Todo estaba limpio, ordenado, funcional, pero completamente vacío de vida personal. No había nada que hablara de familia, de tribu, de conexión humana. Era el espacio de alguien que había elegido o sido forzado a la soledad absoluta. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Naiche tardó en responder, mirando el fuego como si las llamas guardaran la respuesta. Sara reconoció ese tono, el tono de alguien que carga su propio peso muerto. No insistió. Respetó el silencio que se extendió entre ellos, un silencio que no era incómodo sino comprensivo. Señaló al bebé dormido entre sus brazos. Naiche vio que el niño tenía el cabello oscuro y rizado, la piel clara de su madre, los puños cerrados incluso en sueños. Sara bajó la mirada, y cuando volvió a hablar, su voz temblaba. Se detuvo, mordiéndose el labio. Naiche esperó con esa paciencia que parecía infinita. Su voz se quebró de nuevo, pero continuó, necesitando decirlo, necesitando que alguien supiera. Las lágrimas corrieron libremente ahora, mojando su rostro, cayendo sobre la cabeza del bebé dormido. Naiche escuchó todo sin interrumpir, sin juzgar, solo absorbiendo el dolor que emanaba de cada palabra. Cuando Sara terminó, cuando el silencio regresó, él se levantó y caminó hacia sus provisiones. Regresó con carne seca de venado,
maíz hervido que quedaba de su propia cena, agua limpia en un cuenco de madera. Lo dejó todo junto a Sara. La palabra fue una orden suave pero firme. Sara lo miró con esos ojos todavía desconfiados, todavía asustados, pero el hambre que había ignorado durante días finalmente se impuso. Comió despacio al principio, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo procesar comida. Luego con más urgencia, con la desesperación de quien no ha comido nada sustancial en demasiado tiempo. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa en su piel sucia. La palabra era inadecuada para lo que sentía, pero era todo lo que tenía. Naiche asintió, recogiendo el cuenco vacío. Sara acostó a Jack con cuidado sobre las pieles más suaves, creando un nido pequeño alrededor de él para mantenerlo cálido y seguro. Luego se recostó ella misma, pero Naiche notó que no cerró los ojos completamente. Vigilaba, como animal herido que espera el siguiente golpe, el siguiente ataque, la siguiente traición. Naiche salió del refugio con movimientos silenciosos que no despertaron ni al bebé ni alertaron a Sara. Afuera, la tormenta había pasado finalmente, dejando un mundo transformado de blanco puro. La nieve llegaba hasta la rodilla en algunos lugares, virgen y perfecta bajo el cielo que comenzaba a clarear. Caminó un poco, revisando el perímetro con ojos entrenados para ver lo que otros pasarían por alto. Entonces lo vio, y su sangre se enfrió más que todo el hielo circundante. Huellas, frescas, hechas durante la noche, o quizás al amanecer. De botas, no de mocasines, más de un par. 2 hombres, tal vez 3. Era difícil decirlo con certeza, porque habían caminado en fila india por momentos, pisando las huellas del otro. Venían desde el este, exactamente desde donde habían venido las huellas tambaleantes de Sara. Merodeaban alrededor del área del refugio, acercándose peligrosamente, luego se alejaban hacia el sur como si hubieran estado explorando, buscando, cazando. Naiche estudió las huellas con la concentración de quien lee un mensaje de vida o muerte. Los hombres se habían detenido cerca del lugar donde él había encontrado a Sara. Habían visto sus huellas, las habían seguido hasta cierto punto. Luego, probablemente debido a la tormenta o a la oscuridad creciente, se habían retirado. Pero volverían. Hombres que dejaban huellas como esas, con esa determinación visible en la profundidad de las pisadas, no se rendían fácilmente. Regresó al refugio con el rostro inmutable, pero por dentro algo antiguo despertaba. El instinto del guerrero que había sido antes de convertirse en fantasma. El instinto que creía haber enterrado junto a su familia en esa tumba compartida que visitaba solo en pesadillas. Sara lo miró al entrar y leyó la verdad en sus ojos antes de que él dijera nada. Se incorporó con movimientos rígidos, abrazando a Jack contra su pecho. Su voz era apenas un susurro aterrado. Naiche no respondió de inmediato. Se sentó, revisó su rifle con manos expertas, verificó su cuchillo de caza, contó las flechas en su carcaj. Luego miró a Sara con ojos que habían visto demasiada muerte. Sara tragó saliva con dificultad, y cuando habló, su voz temblaba pero las palabras salían claras. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para describir lo indescriptible. La última palabra salió como veneno de su boca. Naiche asintió lentamente, procesando la información, calculando posibilidades. Sara negó con la cabeza. Su mirada se clavó en los ojos de Naiche. Naiche la miró por un momento largo. Luego habló con voz tranquila pero resonante. Sara sintió lágrimas picando en sus ojos de nuevo. La pregunta salió desesperada, incomprensible. Naiche guardó silencio un momento largo antes de responder. Cuando lo hizo, su voz llevaba el peso de 4 años de soledad y culpa. Sara sintió el peso de esas palabras, de esa confesión hecha con voz rota. Comprendió que este hombre también llevaba su propia carga, su propio dolor que nunca había sanado. Su voz era suave ahora, comprensiva. La respuesta fue simple, absoluta, innegable. Los dos se miraron a través del fuego, 2 almas rotas reconociéndose mutuamente. No había promesas, no había palabras grandiosas, solo comprensión mutua, silenciosa y profunda. Jack se despertó llorando. Sara lo meció, cantándole bajito una canción sin letra, solo notas suaves que parecían venir de un lugar más allá de las palabras. Naiche avivó el fuego, añadió más leña, preparó más agua. Afuera,
El viento comenzaba a calmarse finalmente, dejando un silencio que era casi más inquietante que la tormenta. Sara finalmente preguntó lo que necesitaba saber. Naiche miró hacia la entrada del refugio, hacia ese mundo blanco y traicionero. Sara cerró los ojos, respirando profundo. Naiche se levantó y comenzó a organizar sus armas, sus provisiones. Sara lo observó, y algo cambió en su expresión. La víctima asustada comenzó a retroceder, dejando lugar a algo más fuerte, más antiguo, más peligroso. Sus palabras sorprendieron incluso a Naiche, quien se volvió a mirarla. Ella se puso de pie con esfuerzo visible, todavía sosteniendo a Jack, pero ahora con la barbilla levantada. Pasaron ese día preparándose para lo inevitable. Naiche le enseñó a Sara a cargar el rifle, a sostenerlo firme contra el hombro para absorber el retroceso, a apuntar sin cerrar los ojos. Ella aprendió con manos que temblaban al principio, pero que se fueron volviendo más firmes con cada repetición. Sus dedos tenían memoria de violencia recibida. Ahora aprenderían memoria de violencia ejercida en defensa propia. Naiche también preparó el terreno alrededor del refugio con la astucia de quien ha peleado guerras. Colocó cuerdas ocultas bajo la nieve que harían tropezar. Apiló piedras en posiciones estratégicas que podían ser derribadas para crear avalanchas pequeñas. Creó señales falsas que dirigirían a rastreadores en direcciones equivocadas. Pequeñas cosas, sutiles, que ganarían tiempo precioso o causarían confusión crucial en el momento crítico. Al caer la tarde, cuando la luz comenzó a abandonar el cielo tiñéndolo de púrpuras y naranjas profundos, se sentaron juntos cerca del fuego. Jack dormía entre ellos, ajeno al peligro, simplemente existiendo en ese estado de inocencia que solo los bebés pueden mantener. Sara rompió el silencio que se había extendido cómodo entre ellos. Naiche tardó en responder, mirando las llamas como si contuvieran respuestas a preguntas no formuladas. Sara insistió suavemente. Hubo un silencio largo. Luego Naiche habló con voz que apenas se elevaba sobre el crepitar del fuego. Sara procesó esas palabras, comprendiendo la profundidad del dolor que representaban. Naiche no respondió inmediatamente, pero miró a Sara, luego a Jack, luego de vuelta al fuego. Cuando habló, su voz llevaba algo que no había tenido antes. Esperanza, quizás, o propósito. Era una respuesta a una pregunta que Sara no había hecho completamente, pero que ambos entendían. Ella extendió la mano lentamente y tocó la de Naiche. Fue solo un segundo. Un roce breve de piel contra piel áspera, pero significó más que discursos completos, más que promesas vacías. Fue reconocimiento, fue agradecimiento, fue el inicio de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Esa noche durmieron poco. Naiche mantuvo guardia la mayor parte del tiempo, sentado cerca de la entrada del refugio, con su rifle cruzado sobre las piernas, escuchando cada sonido del bosque invernal. Sara también vigilaba cuando estaba despierta, meciendo a Jack cuando lloraba, alimentándolo cuando tenía hambre, pero siempre con un ojo hacia la entrada, hacia el mundo exterior que contenía amenazas conocidas. Cuando el alba llegó, fría y clara como cristal, Naiche salió silenciosamente de nuevo. No tuvo que ir lejos para confirmar sus peores temores. Las huellas habían regresado durante la noche, esta vez más cercanas, más atrevidas. Eran definitivamente 3 pares de botas, y venían directamente hacia el refugio sin desviarse, sin dudar. Habían encontrado el rastro y lo seguían con la determinación de depredadores que han olido sangre. Volvió adentro con movimientos controlados pero urgentes. Sara lo miró desde donde amamantaba a Jack y supo inmediatamente. La confirmación fue simple y devastadora. Sara asintió, tragando el miedo que amenazaba con paralizarla. Naiche contó con los dedos. Sara apretó a Jack más fuerte contra su pecho, pero esta vez no había lágrimas. Había algo diferente en sus ojos. Menos miedo, más rabia fría, más determinación. Su voz era firme ahora, resonante con convicción nacida de demasiado sufrimiento. Naiche la miró y vio la transformación. Vio a la víctima retroceder completamente, reemplazada por una madre protectora que había descubierto que hay cosas por las que vale la pena pelear. Asintió con respeto. Habló con certeza absoluta. Sara le devolvió la mirada con intensidad igual. Entonces las escucharon. Voces afuera,
todavía distantes pero acercándose, rudas, fuertes, llenas de esa falsa autoridad que tienen los hombres violentos cuando creen que el poder está de su lado. La voz era grave, brutal, cargada de una rabia apenas contenida que Sara reconoció inmediatamente. Se encogió instintivamente al escucharla, años de condicionamiento haciendo que su cuerpo reaccionara antes que su mente. Pero luego apretó los dientes y se obligó a enderezarse, a no ceder ante ese miedo antiguo. El grito resonó entre las rocas, lleno de falsa preocupación que mal escondía la amenaza subyacente. Sara respiró profundo, luchando contra el impulso de esconderse, de hacerse invisible como había aprendido a hacer durante años de matrimonio con ese monstruo. La voz cambió, volviéndose más amenazante, perdiendo la pretensión de civilidad. Naiche tomó su rifle con movimientos deliberados. Sara hizo lo mismo con el arma que él le había dado. Sus manos ya no temblaban. Naiche la miró, buscando su mirada. Su instrucción era clara, protectora. Sara negó con la cabeza, firme. Naiche comenzó a protestar. Su voz cortó sus palabras. Repitió con más fuerza, con una determinación que venía de algún lugar profundo que ella misma no sabía que poseía. Naiche la miró largamente, viendo en ella algo que no había visto antes. Fuerza, decisión, la supervivencia transformándose en resistencia. Finalmente asintió con algo que podría haber sido respeto o incluso orgullo. Acostó a Jack en el nido de pieles más alejado de la entrada, colocándolo donde estaría relativamente protegido. El bebé dormía, ajeno, con las mejillas sonrosadas por el calor. Sara lo besó en la frente, susurrando palabras que solo él podría escuchar si estuviera despierto. Luego ella y Naiche salieron juntos del refugio, emergiendo a la luz brillante de la mañana que reflejaba en la nieve y lastimaba los ojos. Afuera, bajo un cielo de azul implacable, había 3 hombres. El del centro era el más grande, exactamente como Sara lo había descrito. Tenía barba oscura y descuidada, ojos que eran pequeños y crueles como los de un cerdo, y una cicatriz profunda que le cruzaba la mejilla izquierda desde el ojo hasta la boca, recuerdo de alguna pelea anterior. Sostenía un rifle con la arrogancia de quien está acostumbrado a que las armas le den poder. Los 2 hombres que lo flanqueaban eran claramente sus hermanos. Compartían los mismos rasgos brutales, la misma construcción sólida, la misma expresión de violencia apenas contenida. El del centro, el esposo de Sara, la vio, y algo pasó por su rostro. No era alivio, ni alegría. Era posesión, el placer oscuro de recuperar una propiedad perdida. Su voz goteaba falsa dulzura que hacía que Sara quisiera vomitar. Escupió las palabras como si fueran veneno en su boca. El hombre rió, pero era una risa sin humor, fría como el hielo que los rodeaba. Dejó que su mirada recorriera el cuerpo de Sara de manera que la hacía sentir sucia. Sara no respondió. Su silencio pareció enfurecerlo más que cualquier palabra podría haberlo hecho. El hombre dejó de fingir cualquier tipo de preocupación civilizada y miró a Naiche como si recién ahora notara su existencia. Escupió en la nieve con desprecio exagerado. Entonces se dirigió a Naiche directamente, su voz cargada de amenaza apenas velada. Naiche habló por primera vez, su voz tranquila pero dura como piedra. El hombre rió de nuevo, esta vez con sus hermanos uniéndose en una cacofonía desagradable. Dio un paso amenazante hacia adelante. El rifle de Naiche se movió casi imperceptiblemente, pero el mensaje era claro. El silencio que siguió era denso, cargado de violencia potencial. Los hermanos se tensaron, sus manos moviéndose hacia sus propias armas. El hombre del centro dejó de reír. Su rostro se endureció en una máscara de rabia pura. Su voz subió de volumen, resonando entre las rocas. Dio otro paso adelante, su rifle levantándose. Sara dio un paso adelante también, colocándose junto a Naiche, su propio rifle levantado y apuntando directamente al pecho de su esposo. Las palabras salieron claras, sin temblor, cargadas de años de rabia reprimida. El hombre la miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. Incredulidad, luego rabia, luego algo más oscuro cruzaron su rostro. Su voz goteaba incredulidad y desprecio. Escupió las palabras como acusación. Sara respiró profundo, sintiendo algo liberarse dentro de su pecho. Apuntó con más cuidado, su dedo moviéndose al gatillo. El hombre rió,
pero ahora había un toque de incertidumbre en su risa. Sara jaló el gatillo. El disparo rompió el silencio de la mañana como trueno. La bala pasó cerca de la cabeza del hombre, lo suficientemente cerca para que sintiera el calor de su paso, para que el sonido le zumbara en los oídos. Se tambaleó hacia atrás, más por shock que por el cerca del impacto, con los ojos enormes de sorpresa. Sara recargó con manos que ya no temblaban, con movimientos que Naiche le había enseñado. Su voz era hielo puro. Todo cambió en ese instante preciso. La máscara de civilidad, ya delgada, se desintegró completamente. El hombre rugió de rabia como animal herido y levantó su rifle apuntando directamente a Sara. Naiche disparó primero. Su bala le dio en el hombro izquierdo con precisión quirúrgica, diseñada para herir pero no matar todavía. El hombre cayó de rodillas gritando, agarrándose el hombro mientras la sangre comenzaba a manchar la nieve alrededor de él. Sus hermanos reaccionaron instantáneamente, levantando sus armas y disparando sin apuntar bien, con rabia más que con precisión. Las balas silbaron por el aire, una rebotando en las rocas detrás de Naiche con chispas, otra levantando nieve a pocos centímetros de los pies de Sara. Naiche empujó a Sara hacia atrás, gritándole que se cubriera. Ella corrió hacia el refugio, su instinto maternal gritándole que protegiera a Jack. Naiche se cubrió detrás de una roca grande que había colocado estratégicamente cerca de la entrada días antes, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Los hermanos disparaban sin control ahora, vaciando sus armas con la desesperación de hombres acostumbrados a intimidar, pero no a enfrentar resistencia real. Naiche esperó con esa paciencia terrible de cazador experimentado, respirando controladamente, escuchando el ritmo de los disparos, contando mentalmente las balas que quedaban. Cuando uno de los hermanos tuvo que detenerse para recargar, Naiche se asomó y disparó. Su bala le dio al hombre en la pierna, derribándolo sobre la nieve donde gritó y se retorció, más por shock que por dolor real todavía. El otro hermano vio a su gemelo caer y algo en él se quebró. Dejó de disparar y simplemente cargó hacia adelante con un grito de guerra primitivo, sacando un cuchillo grande de su cinturón. Naiche dejó el rifle y sacó su propio cuchillo, ese que había acompañado a su familia durante generaciones, con mango de hueso de ciervo y hoja que había probado sangre antes. El hombre era más joven que Naiche, probablemente más fuerte también, con músculos desarrollados por trabajo duro y violencia casual. Pero Naiche era apache. Había sido entrenado desde niño en el arte de la pelea, en cómo usar el peso del oponente contra él, en dónde golpear para causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Chocaron con un impacto brutal. El hombre intentó apuñalar hacia abajo, usando su peso y altura. Naiche se movió fluidamente hacia un lado, dejando que el impulso del otro lo llevara adelante, y le cortó profundamente el brazo que sostenía el cuchillo. El hombre aulló, perdiendo el arma en la nieve. Intentó golpear con el puño, conectando un golpe sólido en la mandíbula de Naiche que hizo que viera estrellas. Pero Naiche había recibido golpes peores. Se recuperó rápidamente y contraatacó, su cuchillo moviéndose con precisión letal. 1, 2, 3 veces. Cortes medidos, profundos. El hombre cayó de rodillas, luego de costado, manchando la nieve de rojo mientras intentaba contener la sangre que fluía de múltiples heridas. Dejó de moverse después de unos segundos que parecieron eternos. Naiche se volvió, buscando la siguiente amenaza. El hermano herido en la pierna intentaba arrastrarse hacia su rifle caído. Naiche caminó hacia él y lo pateó fuera de su alcance. El hombre lo miró con odio y miedo mezclados, sosteniendo su pierna ensangrentada. Pero el peligro real todavía estaba de pie. El esposo de Sara se había levantado a pesar de su hombro herido, sosteniendo su rifle torpemente con una mano mientras la otra colgaba inútil. Tenía los ojos inyectados en sangre, saliva escurriendo por su barba, completamente consumido por una rabia que iba más allá de la razón. Su grito era de locura pura. Levantó el rifle, apuntando hacia donde Naiche estaba parado sobre su hermano herido. Entonces Sara salió del refugio. Caminó hacia ellos con pasos medidos, firmes, sosteniendo su rifle con ambas manos. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era de determinación absoluta. Su voz cortó el aire. El hombre se giró, el rifle moviéndose hacia ella. Por un momento, sus ojos se encontraron. En ellos,
Sara vio todo lo que la había aterrorizado durante años. La violencia, el control, la crueldad casual. Pero ahora también vio algo más. Vio sorpresa. Vio que él finalmente entendía que ella había cambiado, que ya no era la mujer que podía golpear y que volvería arrastrándose. Intentó hablar, pero solo salió sangre de su boca mezclada con palabras incoherentes. Sara apuntó con cuidado, recordando las lecciones de Naiche. Respiró hondo. Sintió el peso del rifle en sus manos. Vio a este hombre que había destruido años de su vida, que había amenazado a su hijo, que representaba todo lo que había tenido que huir, y disparó. No falló esta vez. La bala le dio en el pecho, justo encima del corazón. El hombre se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos enormes, incrédulos. Intentó levantar el rifle de nuevo, pero sus manos ya no le obedecían. Cayó de rodillas primero, luego hacia adelante, con la cara en la nieve. Intentó hablar de nuevo. Intentó levantar la cabeza, pero el esfuerzo era demasiado. Se quedó quieto gradualmente, su sangre extendiéndose en un círculo que crecía lentamente en la nieve blanca. Sara bajó el rifle lentamente. Todo su cuerpo comenzó a temblar, la adrenalina abandonándola de golpe y dejando solo el shock. Naiche caminó hacia ella rápidamente, tomándola de los hombros antes de que cayera. Su voz era firme, anclándola a la realidad. Sara lo miró con ojos que no enfocaban bien. Su voz era pequeña, perdida, la voz de alguien procesando lo imposible. Naiche la sostuvo más firmemente, obligándola a mirarlo a los ojos. Las palabras eran simples pero absolutas. Ella se derrumbó entonces. Todo el peso de lo que había hecho, de lo que había tenido que hacer, cayó sobre ella de golpe. Lloró contra el pecho de Naiche, largo y profundo, liberando años de miedo y rabia y dolor. Lloró por la mujer que había sido, por la inocencia perdida, por las cicatrices que nunca desaparecerían completamente. Lloró por su hijo que tendría que crecer con esta historia. Y lloró con alivio, porque finalmente, estaba libre. Naiche la sostuvo mientras el sol subía lentamente sobre el cañón nevado, mientras el hermano herido gemía lastimosamente en la nieve, mientras el silencio gradualmente regresaba al bosque después de la violencia. La sostuvo como no había sostenido a nadie en 4 años, sintiendo algo descongelarse dentro de su propio pecho endurecido. Cuando Sara finalmente se calmó, con hipidos ocasionales pero sin más lágrimas, Naiche habló suavemente. El hermano herido los miraba con ojos llenos de dolor y odio. Naiche se acercó a él, su cuchillo todavía en la mano. Su voz era fría, cargada de amenaza implícita. El hombre asintió frenéticamente, agarrándose la pierna ensangrentada. Naiche continuó, su voz como hielo. El hombre volvió a asentir, con los ojos fijos en el cuchillo. Naiche lo estudió un momento más. Luego tomó una decisión. Cortó un trozo de su propia camisa y vendó la pierna del hombre con eficiencia impersonal, lo suficiente para detener el sangrado pero nada más. Luego lo ayudó a levantarse apoyado en un árbol caído. Naiche señaló hacia el este, de donde habían venido. El hombre comenzó a arrastrarse en esa dirección, mirando atrás constantemente como si esperara un disparo en la espalda. Naiche lo observó hasta que desapareció entre los árboles, llevándose consigo la historia de lo que había pasado aquí. Una advertencia para cualquiera que pensara seguir buscando a Sara. Los días siguientes fueron silenciosos. Naiche enterró los cuerpos lejos del refugio, no con honores porque no los merecían, solo con la tierra que los cubría y las piedras que los mantendrían abajo. Sara no preguntó dónde. No quería saberlo. No necesitaba saberlo. Pasaba el tiempo cuidando a Jack, mirando el fuego, procesando lo que había hecho, lo que se había visto obligada a hacer. Naiche la dejaba sola cuando necesitaba estarlo, reconociendo esa necesidad de espacio que viene después de la violencia. Pero siempre estaba cerca, un silencio protector a su alrededor. Una noche, cuando Jack dormía y el fuego crepitaba suavemente, Sara habló sin mirar a Naiche. La pregunta colgó en el aire. Naiche tardó en responder, midiendo sus palabras cuidadosamente. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sara asintió lentamente, procesando esto. Naiche la miró entonces, viendo las lágrimas que amenazaban con caer de nuevo. Su voz era gentil pero firme, ayudándola a encontrar la paz que necesitaba desesperadamente.
Sara sintió algo aflojarse en su pecho, como si una banda de hierro que había estado apretada alrededor de sus pulmones finalmente cediera. Su voz era pequeña, vulnerable, perdida. Sara sintió pánico repentino ante el futuro vacío que se extendía delante de ella. Naiche la miró largo rato, y cuando habló, su voz llevaba un peso de significado que iba más allá de las palabras simples. Ella levantó la vista bruscamente, sorprendida, buscando su rostro para signos de que estaba bromeando o siendo amable por obligación. Pero sus ojos eran serios, honestos, invitándola genuinamente. Su voz temblaba con esperanza y miedo mezclados. Naiche asintió. Sara sintió algo cálido crecer en su pecho, algo que no había sentido en años. No era amor todavía. Era demasiado pronto para eso. Demasiado pronto después de todo lo que había pasado. Pero era confianza. Era pertenencia. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, había un lugar en el mundo donde podía estar a salvo, donde podía simplemente ser. Preguntó en voz baja. Naiche miró a Jack, que dormía envuelto en pieles, con las mejillas sonrosadas por el calor del fuego, completamente ajeno a las conversaciones que decidían su futuro. Respondió con simple honestidad. El reconocimiento de su propia transformación era visible en sus palabras. Pasaron el resto del invierno juntos, estableciendo rutinas que se volvieron reconfortantes en su familiaridad. Naiche enseñaba a Sara a cazar conejos y ardillas, a rastrear animales por sus huellas y señales, a distinguir plantas comestibles de venenosas, a leer el cielo para predecir el clima, a sobrevivir en ese territorio duro que no perdonaba errores. Ella aprendía todo con hambre de conocimiento, con la determinación de nunca más depender completamente de otra persona para su supervivencia. Sara, a su vez, le enseñaba cosas que él había olvidado en sus años de soledad. Le enseñaba canciones que había aprendido de su madre antes de que todo se torciera en su vida. Le recordaba cómo reír con pequeñas tonterías cotidianas, cómo encontrar alegría en momentos simples como Jack intentando agarrar sus propios pies, o el sabor de pan fresco que ella aprendía a hacer en piedras calientes. Le devolvía, gradualmente, pedazos de su humanidad que había pensado perdidos para siempre. Jack creció, se hizo más fuerte con cada semana que pasaba, comenzó a sonreír cuando veía a Naiche, extendiendo sus bracitos para ser cargado. El bebé no entendía la compleja historia que lo había traído a este refugio, solo sabía que había calor y comida, y brazos que lo sostenían con cariño. Y en esa simplicidad había una sabiduría que los adultos habían olvidado. Cuando la primavera comenzó a llegar, derritiendo la nieve gradualmente y revelando la tierra café oscura debajo, Naiche construyó un refugio más grande usando troncos que había estado secando durante el invierno. Sara plantó un pequeño huerto cerca con semillas que Naiche había comerciado con viajeros años antes, pero nunca había usado porque, ¿para qué plantar cuando vives solo y esperas morir solo? No hablaban mucho del pasado. No había necesidad. Ambos lo llevaban con ellos, visible en las cicatrices físicas y emocionales que nunca desaparecerían completamente. Pero tampoco hablaban mucho del futuro, solo del ahora, del hoy, de este momento presente, que era todo lo que realmente tenían. Una tarde de principios de primavera, mientras Jack gateaba sobre las pieles explorando su pequeño mundo con la seriedad que solo los bebés pueden tener, y Sara cocinaba un guisado con carne fresca que Naiche había cazado esa mañana, Naiche talló una pequeña figura de madera con las manos expertas que habían hecho lo mismo para su propio hijo hace tanto tiempo. Era un caballo pequeño, con detalles simples pero reconocibles. Se la dio a Jack cuando terminó. El bebé la agarró torpemente con sus manitas regordetas y se la llevó a la boca inmediatamente, como hacen todos los bebés con todo. Sara rió, un sonido genuino y alegre, que todavía era raro pero cada vez más frecuente. Su risa llenó el refugio de una calidez que no tenía nada que ver con el fuego. Naiche observó al bebé que comenzaba a balbucear sonidos sin sentido, golpeando el caballo de madera contra el suelo con entusiasmo. Sara lo miró, sorprendida por la ternura en su voz. Agregó con una sonrisa. Sara sintió lágrimas picar en sus ojos, pero eran lágrimas diferentes ahora. No de dolor, sino de algo más complejo, más profundo. Susurró las palabras que había querido decir durante semanas, pero no había encontrado el momento correcto. Naiche levantó la vista de Jack y la miró.
Sus ojos se encontraron y sostuvieron, y algo pasó entre ellos que era silencioso pero profundo, como los cañones que los rodeaban. Su respuesta era simple pero absoluta. No se besaron todavía. No se abrazaron con promesas de amor eterno. Era demasiado pronto, demasiado fresco el dolor de ambos. Pero estaban más cerca que antes, unidos por algo más fuerte que palabras románticas. Unidos por supervivencia compartida, por protección mutua, por un bebé que reía entre ellos ajeno a todo, excepto a la certeza de ser amado. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero constantes. Sara recuperaba la fuerza que había perdido durante años de abuso. Sus mejillas recuperaban color. Sus ojos recuperaban vida. Volvía a reír más frecuentemente, a cantar mientras trabajaba, a dormir sin pesadillas la mayoría de las noches. Jack dijo sus primeras palabras que sonaban sospechosamente como Nai, lo que podría haber sido un intento de decir Naiche o simplemente balbuceo de bebé, pero Naiche eligió creerlo primero, y su rostro se iluminó de una manera que Sara no había visto antes. Naiche también cambiaba, volviéndose gradualmente más abierto, más comunicativo, más presente. Sonreía ocasionalmente, un gesto pequeño que transformaba completamente su rostro duro. Compartía historias de su niñez en la tribu, de leyendas apache que había aprendido de los ancianos, de su padre que había sido un gran guerrero, y su madre que había sido una sabia curandera. Contaba del hijo que había perdido, de Nahil Zai, que habría tenido casi la misma edad de Jack ahora. Y aunque dolía hablar de esto, también sanaba algo en el proceso. Un día llegó un visitante inesperado. Era un apache anciano, uno de los que habían conocido a Naiche desde que era niño. Era un explorador que pasaba por el territorio y había visto el humo del refugio. Subió la colina con cautela, anunciando su presencia con silbidos tradicionales para no ser recibido con flechas. Naiche salió a recibirlo con Sara y Jack detrás, todos cautelosos, hasta que reconoció al anciano. Dijo usando el nombre tradicional de Naiche con afecto obvio. Respondió Naiche con respeto profundo, porque este hombre había enseñado a su padre y había sido como abuelo para él cuando era niño. El anciano entró al refugio, observándolo todo con ojos que no perdían detalle. Vio el espacio ampliado, el huerto comenzando a brotar, las herramientas organizadas, la ropa de bebé secándose cerca del fuego. Vio a Sara que lo observaba con desconfianza protectora, lista para defender su espacio. Vio a Jack que lo miraba con esa curiosidad sin miedo de los muy pequeños. Y vio a Naiche. Realmente lo vio, viendo cómo había cambiado del fantasma que había sido. Dijo el anciano después de un momento de silencio pensativo. Naiche vaciló, luego asintió. El anciano miró a Sara con ojos que habían visto mucha vida y mucho sufrimiento, y reconocían ambos. Sara no sabía cómo responder. Miró a Naiche, quien asintió ligeramente. Ella encontró su voz. Su respuesta era simple pero llevaba el peso de la verdad profunda. El anciano sonrió entonces, arrugas profundas formándose alrededor de sus ojos. Dijo con sabiduría de quien comprende que familia es más que sangre. Se fue al amanecer siguiente, llevándose consigo noticias de que Naiche vivía, de que había encontrado un camino de regreso a la vida si no a la tribu. Esa noche, bajo las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo oscurecido, Sara se sentó junto a Naiche afuera del refugio, mientras Jack dormía adentro. Preguntó en voz baja. Naiche negó con la cabeza. Hizo una pausa significativa. Sara apoyó la cabeza en el hombro de Naiche por primera vez, un gesto de confianza y afecto que había estado construyéndose durante meses. Él no se movió, apenas respiró, aceptando este regalo de cercanía con el respeto que merecía. Solo después de un momento largo, levantó su brazo y lo colocó alrededor de los hombros de ella, sosteniéndola suavemente. Susurró Sara contra su hombro. Su voz era maravillada, apenas creyendo su propia confesión. Naiche miró el cielo, las estrellas brillando con esa claridad que solo tienen en el desierto, lejos de cualquier luz artificial. El viento soplaba suave, llevando el olor de la tierra nueva, de la primavera, de la vida comenzando de nuevo. Estuvo de acuerdo con simple honestidad. Pasaron así un tiempo largo, simplemente existiendo en ese momento perfecto e imperfecto. No hablaron de amor porque las palabras parecían inadecuadas para lo que compartían.
No hicieron promesas porque ambos sabían lo frágiles que podían ser las promesas. Solo se sentaron juntos bajo el cielo infinito, dos personas rotas que se habían encontrado en el momento más oscuro y habían elegido, día tras día, construir algo nuevo desde las ruinas. Los años siguieron su curso natural. Jack creció fuerte y curioso, corriendo por el cañón con la libertad de quien nunca había conocido el miedo de verdad. Aprendía a cazar con Naiche, quien le enseñaba con la paciencia que había aprendido de su propio padre. Aprendía a leer y escribir con Sara, quien le enseñaba de los libros que había salvado de su vida anterior y de los que comerciaban ocasionalmente con viajeros. Crecía amando las historias apache de Naiche y las canciones de cuna de Sara, siendo un puente entre dos mundos que se habían fundido en algo único. Sara florecía como planta que finalmente encuentra buena tierra y suficiente agua. Recuperaba pedazos de sí misma que creía perdidos para siempre. Su risa, su creatividad, su fuerza que siempre había estado ahí pero reprimida. Se volvía tan buena rastreadora como Naiche, tan buena con el arco, tan capaz de leer la tierra. Pero también mantenía su propia identidad, su amor por las palabras y las historias, su capacidad para encontrar belleza en cosas pequeñas. Naiche volvía a sonreír regularmente, a conectar no solo con Sara y Jack, sino ocasionalmente con miembros de su tribu que pasaban y se detenían a visitarlo. Volvía a sentir que su vida tenía propósito, que sus días significaban algo más que simplemente no morir. Las pesadillas sobre su familia perdida no desaparecían completamente, pero se volvían menos frecuentes, menos devastadoras. Aprendía que recordar a los muertos con amor no significaba que no podía amar a los vivos. No fue perfecto. Hubo días difíciles cuando los recuerdos atacaban a Sara y tenía que luchar contra el pánico, contra la sensación de que él regresaría, contra el miedo irracional pero real. Hubo días cuando Naiche se cerraba, cuando el peso de sus pérdidas lo aplastaba y necesitaba estar solo. Hubo discusiones sobre cómo criar a Jack, sobre dónde vivir, sobre si buscar más contacto con otros o mantener su aislamiento relativo. Pero estaban juntos en todo esto, y eso marcaba toda la diferencia. Una tarde, varios años después de ese primer encuentro en la nieve, mientras el sol se ponía sobre el cañón pintando el cielo de naranjas y púrpuras profundos, Sara encontró a Naiche sentado en su roca favorita, esa que daba vista a todo el valle. Se sentó junto a él como había hecho cientos de veces antes. Preguntó simplemente. Naiche la miró. Luego miró hacia el refugio donde Jack jugaba con un perro que habían encontrado herido meses antes y habían curado. El niño reía, un sonido que llenaba el aire y hacía que todo pareciera posible. Respondió con convicción absoluta. Sara tomó su mano. Esta vez Naiche entrelazó sus dedos con los de ella sin vacilación, un gesto que había tardado años en llegar, pero que ahora era natural como respirar. Comenzó a decir Sara. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Continuó con voz llena de emoción contenida. Naiche asintió despacio, comprendiendo la profundidad de lo que ella estaba diciendo. Su voz llevaba el peso de años de soledad terminada. Se quedaron así mientras caía la noche, escuchando la risa de Jack abajo, sintiendo el calor del otro en la brisa fresca de la tarde. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo oscurecido, Sara habló de nuevo. Su voz temblaba ligeramente con la vulnerabilidad de la pregunta. Naiche giró la cabeza para mirarla directamente a los ojos. Vio en ella todo lo que había sido. La mujer rota que había encontrado en la nieve, la madre desesperada protegiendo a su hijo, la guerrera que había defendido su vida. Y vio todo lo que era ahora. Fuerte, completa, sanando pero no rota. Su compañera en este viaje extraño de reconstrucción. Respondió con simple honestidad que contenía mundos de significado. Sara sonrió. Fue una sonrisa pequeña pero genuina, luminosa como las estrellas que ahora llenaban el cielo sobre ellos. Se besaron entonces por primera vez, después de años de construir hacia este momento. Fue un beso suave, tentativo al principio, cargado con el peso de todo lo que habían pasado juntos. Luego más profundo, más seguro, sellando algo que había estado creciendo desde ese primer momento, cuando él decidió no dejarla morir en la nieve. Cuando se separaron, Sara reía y lloraba al mismo tiempo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano.
Naiche la sostuvo más cerca, sintiendo algo en su pecho que no había sentido en años. Felicidad, esperanza, futuro. Los ancianos de la tribu dirían después, cuando la historia eventualmente se contaba alrededor de fogatas y se convertía en leyenda, que Naiche el guerrero silencioso había encontrado su camino de regreso a la vida, no al pasado que había perdido, sino hacia algo nuevo construido sobre cenizas y nieve y determinación, hacia una familia elegida que era tan real y válida como cualquiera de sangre, hacia un propósito renacido que daba significado a cada día. Y Sara, la mujer que casi había muerto en la nieve sosteniendo a su hijo contra todo pronóstico, diría siempre que aquel día no fue el final de su historia, sino el comienzo verdadero, el día que decidió que merecía vivir, que merecía ser libre, que merecía amor que no doliera. Porque a veces, justo cuando parece que todo está perdido, cuando la respiración es apenas un hilo y la esperanza es solo una luz distante muriendo, aparece alguien. Alguien que no te conoce, pero que decide quedarse, que decide protegerte cuando sería más fácil alejarse, que decide darte una razón para seguir respirando. Y esa decisión, tan silenciosa y pequeña como una mano extendida en la oscuridad, cambia todo absolutamente. Los años siguieron pasando. El refugio se volvió hogar permanente, expandiéndose con cada estación. Jack creció hasta ser un joven fuerte que honraba tanto las enseñanzas apache de Naiche como las lecciones de su madre. Aprendió a ser feroz en defensa de los indefensos, pero gentil en sus acciones diarias. Eventualmente, cuando fue lo suficientemente mayor, le preguntó sobre su padre biológico. Sara se lo contó todo con honestidad, sin endulzar la verdad pero también sin alimentar odio. Le contó sobre la violencia, sobre la huida, sobre el hombre que la había salvado a ambos. Jack escuchó todo en silencio, procesándolo con la seriedad de alguien maduro más allá de sus años. Cuando terminó, Jack solo dijo una cosa. Señaló a Naiche que trabajaba cerca, sin escuchar la conversación. Sara sintió lágrimas de orgullo y amor llenar sus ojos. Estuvo de acuerdo con convicción absoluta. Hubo más tormentas a lo largo de los años, más inviernos duros que sobrevivir, más días difíciles que enfrentar. Pero siempre los enfrentaron juntos, los tres, y eventualmente más, cuando otros que necesitaban refugio encontraban su camino a este lugar seguro que Naiche y Sara habían construido. Y cuando Jack, ya adulto, preguntó cómo se habían conocido realmente sus padres, cómo esta familia imposible había llegado a ser, Sara y Naiche se miraron y sonrieron con esa complicidad que solo viene de años compartidos. Dijo Naiche con la economía de palabras que nunca había perdido. Completó Sara con su propio estilo. Jack asintió, satisfecho con esa respuesta porque en su simplicidad contenía toda la verdad necesaria. Porque eso es lo que era al final. Una decisión, una elección hecha en la nieve, confirmada cada día después. Un acto de amor silencioso que había cambiado 3 vidas completamente y de formas que nunca podrían haber predicho. Bajo el cielo apache que se extendía infinito e inmutable, en el cañón que había sido testigo de muerte y renacimiento, donde una vez solo hubo silencio, ahora había risas y canciones y vida abundante. Donde hubo soledad, ahora había familia. Donde hubo desesperación, ahora había esperanza que se renovaba con cada amanecer. Y las huellas en la nieve, aquellas que Sara había dejado tambaleándose hacia lo que pensaba sería su muerte, hacía mucho que se habían derretido, pero habían sido reemplazadas por nuevas huellas, de 3 personas caminando juntas hacia un futuro que habían elegido construir juntos. Huellas que hablaban no de huida, sino de avance, no de miedo, sino de libertad, porque esa es la verdad más profunda que sostiene al mundo, incluso cuando parece desmoronarse, que incluso en el frío más cruel, incluso cuando todo parece absolutamente perdido y la oscuridad amenaza con tragarlo todo, siempre hay una posibilidad, una mano dispuesta a levantar, un corazón dispuesto a proteger, un alma dispuesta a quedarse cuando sería infinitamente más fácil alejarse. Y a veces, solo a veces, cuando la suerte y el destino y la pura terquedad humana se alinean, esa elección de quedarse es suficiente para cambiar el curso de una vida. O 3, o más. La historia de Naiche y Sara se convirtió en leyenda que se contaba en noches frías,
recordándole a la gente que la redención era posible, que las segundas oportunidades existían, que el amor podía nacer de las cenizas del trauma. No era una historia perfecta porque las vidas reales nunca lo son. Tenía dolor y violencia y cicatrices que nunca sanarían completamente. Pero también tenía esperanza, tenía fuerza, tenía la prueba de que los humanos podían elegir ser mejores, podían elegir proteger en lugar de dañar, podían elegir construir en lugar de destruir. Y esa lección, simple pero profunda, vivió mucho más allá de sus vidas individuales. Vivió en cada persona que escuchó la historia y decidió extender una mano a alguien en problemas. Vivió en cada acto de bondad inesperada, en cada decisión de quedarse cuando huir sería más fácil, en cada momento de proteger al vulnerable. Vive todavía. Vive en ti, que has escuchado hasta este final. Porque todos, en algún momento de nuestras vidas, somos Sara buscando desesperadamente refugio del frío. O somos Naiche, decidiendo si involucrarnos o seguir nuestro camino de aislamiento seguro. Y en esa decisión, en ese momento crucial donde elegimos quedarnos o irnos, ayudar o ignorar, extender la mano o cerrar el puño, ahí se esconde toda la belleza y toda la tragedia del mundo. Elige sabiamente, porque tu decisión, como la de Naiche en esa tarde nevada, podría cambiar no solo una vida sino el curso del río entero del destino. Y eso al final es lo único que realmente importa.